Estamos en la línea 157.337. Por favor, envíen ayuda inmediata. Nuestro avión está cayendo. Hora de hablar sobre algo que es tanto perturbador como inquietante. Celebridades que simplemente desaparecieron en el aire. El mayor Glenn Miller, director de la banda de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, está desaparecido en un vuelo de Inglaterra a París. No estamos hablando de celebridades que se alejan de los reflectores. Vamos a hablar de personas que estaban aquí un día y al siguiente desaparecieron sin una explicación clara, sin cierre. Es como si estuvieran atrapadas en una novela de misterio inquietante que nunca se terminó. Amelia Earhart. Amelia Earhart era la cara de la ambición intrépida en 1937. No solo pilotaba aviones, estaba rompiendo barreras. Esta mujer lo tenía todo, inspirando a millones con sus objetivos atrevidos. Así que cuando anunció su plan de volar alrededor del mundo, la gente estaba emocionada. Pero un día, ella y su navegante, Fred Noonan, estaban cruzando el Océano Pacífico el 2 de julio para aterrizar en un diminuto punto de tierra llamado Isla Howland. Pero algo salió mal. La comunicación por radio comenzó a fallar, y lo último que se escuchó fue a Amelia diciendo que estaba quedándose sin combustible. Después de eso, nada. Simplemente desapareció. Los esfuerzos de búsqueda fueron masivos, como que la Marina de los Estados Unidos no se andaba con juegos. Pero nunca se encontró ningún resto. Ahora, esto ha generado un montón de teorías. Algunos dicen que se estrelló y se hundió en el océano. Otros piensan que aterrizó en una isla deshabitada y vivió allí el resto de sus días. Y luego están las teorías más locas, como si fuera una espía para los Estados Unidos. ¿Fue capturada por los japoneses? Incluso hay una teoría de que cambió su identidad y vivió en Nueva Jersey. Richie Edwards. Si te gusta la escena del rock alternativo de los años 90, probablemente has oído hablar de Richie Edwards. Era el guitarrista y letrista de los Manic Street Preachers, una banda que era tanto sobre la angustia poética y cruda como sobre llamar la atención con su música. El 1 de febrero de 1995, justo antes de que la banda estuviera lista para hacer una gira por Estados Unidos, Richie desapareció. Fue visto por última vez saliendo de un hotel en Londres temprano en la mañana, y su coche fue encontrado más tarde, abandonado cerca del puente Severn, un lugar trágicamente conocido por suicidios. Aquí es donde se complica. Nunca fue encontrado. Durante años, los fanáticos y teóricos de la conspiración han especulado sobre lo que realmente sucedió. Richie se quitó la vida o fingió su desaparición para escapar de las presiones de la fama. Algunas personas incluso afirman haberlo visto vivo en lugares tan lejanos como India y las Islas Canarias. En 2008, fue declarado oficialmente presuntamente muerto. Pero para aquellos que lo amaban a él y a su música, el misterio sigue sin resolverse. Jan Spangler. La desaparición de Gene Spangler se siente como algo sacado directamente de una película de cine negro, excepto que esta es demasiado real. Regresemos a 1949. Jan era una impresionante actriz y bailarina de 26 años tratando de triunfar en Hollywood. Había tenido pequeños papeles en películas y trabajaba como modelo, pero aún no era un nombre conocido. Aún así, era una madre soltera criando a su joven hija, Christine, y equilibrando sus sueños de Hollywood. En la noche del 7 de octubre de 1949, Jan le dijo a su cuñada que iba a encontrarse con su exesposo sobre un pago atrasado de manutención, y luego iría a un rodaje nocturno para una película. Parece una noche normal, ¿verdad? Pero aquí viene el giro. Jan nunca regresó. 2 días después, su bolso fue encontrado en Griffith Park, uno de los extensos y misteriosos espacios verdes de Los Ángeles. Dentro del bolso había una nota rota que decía: "No puedo esperar más. Voy a ver al doctor Scott. Funcionará mejor de esta manera mientras mamá esté fuera". Escalofriante, ¿verdad? Pero ¿quién era el doctor Scott y por qué era tan críptica? El misterio solo se profundiza porque no había un rodaje de película programado esa noche. Algunos especularon que podría haber estado buscando un aborto ilegal, común en esa época debido a leyes estrictas. Luego está la teoría de Kirk. Muchas personas se preguntaron si Kirk, de su nota, se refería al actor Kirk Douglas, aunque él negó vehementemente haberla conocido más allá de un nivel profesional. Jimmy Hoffa. Hablemos de Jimmy Hoffa, una de las personas desaparecidas más famosas de la historia moderna. Si alguna vez has escuchado la frase "¿Dónde está Jimmy Hoffa?", utilizada como una broma o en la cultura pop, es porque su desaparición se ha vuelto icónica. Pero, ¿quién era él? ¿Por qué su caso fascina a tanta gente? Jimmy Hoffa no era solo cualquier persona, era una potencia en el mundo de los sindicatos. Como líder de la Hermandad Internacional de Teamsters, Hoffa era un defensor ferviente de los derechos y salarios de los trabajadores. Pero su influencia se extendía mucho más allá del sindicato. Jugaba un peligroso juego de política y poder, donde la lealtad a menudo tenía fecha de caducidad. El 30 de julio de 1975, Hoffa fue a reunirse con 2 mafiosos en un restaurante, en los suburbios de Detroit.
Le dijo a su familia que volvería pronto, pero nunca regresó a casa. La investigación del FBI reveló que probablemente fue secuestrado y asesinado, pero aquí está el detalle. Nadie ha encontrado su cuerpo. A lo largo de los años han surgido teorías descabelladas. ¿Fue enterrado bajo el Estadio de los Gigantes? ¿Cementado en los cimientos de un rascacielos? ¿Arrojado a los Grandes Lagos? Algunos incluso creen que fue cremado, sin dejar rastro alguno. Madeleine McCann. La desaparición de Madeleine McCann no es solo uno de los casos de personas desaparecidas más famosos. Es uno de los misterios más desgarradores de nuestro tiempo. Vayamos atrás en el tiempo. Es el 3 de mayo de 2007 y la familia McCann está de vacaciones en un hermoso resort en Praia da Luz, Portugal. Madeleine, de solo 3 años, está de vacaciones con sus padres y sus hermanos gemelos menores. Se supone que es una escapada familiar relajante hasta que ocurre lo inimaginable. Esa noche, los padres de Madeleine, Kate y Jerry McCann, salen a cenar con amigos a un restaurante de tapas cercano. Su apartamento está a solo una corta caminata, y revisan a los niños periódicamente durante la noche. Pero cuando Kate regresa a revisar alrededor de las 10 de la noche, Madeleine se ha ido. Así, sin dejar rastro. Lo que siguió fue un frenesí mediático internacional y una de las investigaciones de personas desaparecidas más grandes de la historia. La policía portuguesa sospechó inicialmente de los McCann, una teoría que hirió y enfadó profundamente a la familia. Finalmente, el enfoque cambió a la posibilidad de un secuestro. Testigos informaron haber visto a un hombre llevando a un niño cerca del apartamento esa noche, lo que provocó teorías de que Madeleine fue secuestrada. D.B. Cooper. Este es un verdadero rompecabezas. D.B. Cooper no es solo un nombre, es una leyenda. Este hombre misterioso llevó a cabo uno de los robos más audaces de la historia. ¿Y el giro? Desapareció sin dejar rastro. Pongamos el escenario. Es 24 de noviembre de 1971, el día antes de Acción de Gracias. Un hombre de unos 40 años, vestido con un traje elegante, aborda tranquilamente el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines en Portland, Oregón. Lleva un maletín y da su nombre como Dan Cooper. Una vez que el vuelo está en el aire, Cooper entrega silenciosamente una nota a una azafata. Al principio, ella piensa que es solo otro hombre intentando ligar con ella, y no se molesta en leerla. Pero luego, él se inclina y susurra. «Señorita, será mejor que mire esa nota. Tengo una bomba». Así es. Este tipo estaba secuestrando el avión. ¿Sus demandas? $200,000 en efectivo, 4 paracaídas y un camión de combustible listo para reabastecer el avión cuando aterricen en Seattle. Aquí es donde se pone loco. La aerolínea coopera, entregando el dinero y los paracaídas y liberando a los pasajeros. Luego Cooper ordena a la tripulación restante despegar de nuevo, dirigiéndose hacia Ciudad de México. En algún lugar sobre el denso bosque del estado de Washington, en la oscuridad de la noche, Cooper hace lo impensable. Se pone un paracaídas, agarra el dinero y salta del avión. Así de simple. Nadie lo vuelve a ver. El FBI lanzó una de las búsquedas más extensas en la historia de Estados Unidos, pero nunca encontraron a Cooper. Fragmentos del dinero del rescate fueron descubiertos años después cerca del río Columbia. Pero eso solo profundizó el misterio. ¿Sobrevivió al salto? Si lo hizo, ¿a dónde fue? ¿Y quién era él realmente? A lo largo de los años, ha habido innumerables sospechosos, teorías descabelladas e incluso confesiones en el lecho de muerte, pero ninguna ha resuelto el enigma. Dorothy Arnold. La historia de Dorothy Arnold es uno de los casos de personas desaparecidas más antiguos y desconcertantes en la historia estadounidense. Regresemos en el tiempo. Es 12 de diciembre de 1910, y Dorothy, una rica socialité de la ciudad de Nueva York, de una familia prominente, está realizando sus actividades diarias. Tiene 25 años, está bien educada, y sueña con convertirse en escritora, una ambición rara para las mujeres de su época. Esa mañana, sale de la lujosa casa familiar en Manhattan para hacer algunas compras a plena luz del día, y luego desaparece, así de simple. Al principio, su día parecía completamente normal. Dorothy le dijo a su madre que iba a comprar un vestido para una fiesta. Testigos confirmaron más tarde que visitó una librería, donde compró un libro de ensayos, y luego se detuvo en una tienda de dulces. Después de eso, nada. Desapareció en las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York, para nunca más ser vista. Al principio, la familia de Dorothy trató de mantener su desaparición en secreto. No querían un escándalo que manchara su reputación, así que contrataron detectives privados en lugar de acudir directamente a la policía. Incluso enviaron investigadores a Europa, pensando que podría haberse escapado. Cuando esas pistas no llevaron a nada, finalmente involucraron a las autoridades. Pero incluso con búsquedas extensas y llamamientos públicos, nunca hubo pistas sólidas. Los niños Sodder. Esta historia es uno de los misterios sin resolver más inquietantes. Llena de angustia. Preguntas sin respuesta. Y teorías interminables.
Comienza en la víspera de Navidad de 1945 en Fayetteville, Virginia Occidental. La familia Souther, un hogar grande y amoroso con 10 hijos, se estaba preparando para la noche. Los niños estaban emocionados por las fiestas y todo parecía perfectamente normal. Pero poco después de medianoche, un incendio estalló, envolviendo su hogar en llamas. George y Jenny Souther, los padres, lograron escapar con 4 de sus hijos. Los otros 5, Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty, estaban durmiendo en el piso de arriba. George intentó desesperadamente volver a entrar en la casa en llamas para salvarlos, pero todo salió mal. Su escalera, que siempre mantenía apoyada contra la casa, había desaparecido misteriosamente. Intentó usar su camión para romper una ventana y subir, pero el camión no arrancó, a pesar de que había estado funcionando bien antes. Cada intento por salvar a los niños fue bloqueado, casi como si hubiera sido orquestado. Cuando el fuego finalmente se extinguió, hubo otro giro inquietante. No se encontraron restos de los niños en las cenizas. No había huesos, ni rastros, nada. Más tarde, los expertos afirmaron que incluso en los incendios más intensos, los huesos no se desintegran por completo. Entonces, ¿dónde estaban los niños? Los Souther llegaron a convencerse de que el incendio no fue accidental. Creían que sus hijos habían sido secuestrados y que el fuego fue provocado como distracción. Con los años, recibieron cartas y avistamientos extraños. Un día, Jenny encontró un pedazo de un objeto de goma verde cerca del lugar, que creía podría haber sido un dispositivo incendiario, aumentando su sospecha de juego sucio. En otro giro escalofriante, recibieron una fotografía por correo años después, supuestamente mostrando a uno de los niños desaparecidos como adulto. Los Souther nunca dejaron de buscar a sus hijos. Incluso colocaron un cartel en una carretera cerca de su casa, suplicando respuestas. Permaneció durante décadas, convirtiéndose en un símbolo de su incansable búsqueda de la verdad. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, el misterio de lo que le sucedió a los niños Souther sigue sin resolverse. Glenn Miller. Muy bien, si alguna vez has puesto un viejo disco o simplemente has escuchado algo de música swing, las probabilidades son que has oído el nombre Glenn Miller. Este tipo fue el líder de la banda, de la era del Big Band, en los años 1930 y 40. Si hablamos de jazz y swing, el nombre de Miller probablemente está a la altura de los grandes como Duke Ellington y Benny Goodman. Pero aquí está el detalle. Glenn Miller, el hombre que literalmente definió el sonido de toda una generación, simplemente desapareció. Un minuto, estaba en la cima del mundo. Y al siguiente minuto, ¡puf!, desaparecido. Y lo increíble es que esto no fue una escena dramática de una película de espías. No. Ocurrió en la vida real durante la Segunda Guerra Mundial, y es uno de los mayores misterios sin resolver en la historia de la música. Era el 15 de diciembre de 1944. Glenn Miller, ahora desempeñándose como mayor en la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, viajaba a través del Canal de la Mancha en un avión monomotor. Estaba en camino a París para actuar para las tropas estacionadas allí. Su avión, un Norfolk Sky King, desapareció sin dejar rastro. Era un vuelo bastante rutinario, especialmente para alguien como Miller, que había estado viajando por todo el mundo por su servicio militar. Pero luego, la comunicación por radio con el avión desapareció. No hubo señal de socorro, ni signos de advertencia. El avión no se estrelló de inmediato. Simplemente se desvaneció. Esto no era un avión lleno de civiles tampoco. Era Glenn Miller, un famoso músico, y su tripulación, y estaban volando sobre el Canal de la Mancha, un área conocida por su clima impredecible y vuelo desafiante. Condiciones. Así que mientras algunos pensaban que el mal tiempo podría haber sido el culpable, todavía no hay restos ni cuerpos que lo confirmen. Nada. Solo silencio. Michael Rockefeller. ¿Puedes imaginar ser el hijo de una de las familias más ricas del mundo? Michael Rockefeller lo tenía todo. Dinero, fama, oportunidades y la posibilidad de vivir una vida de lujo. Michael podría haber vivido la vida de un socialité de élite, asistiendo a fiestas elegantes y apareciendo en los titulares de la sociedad, páginas. Pero eso no era suficiente para él, así que en los 1960 decidió convertirse en antropólogo. Su pasión por las culturas indígenas lo llevó a viajar a algunas de las partes más remotas del mundo. Uno de sus viajes más preciados lo llevó a Nueva Guinea. Era el año 1961, y Michael Rockefeller, entonces de 23 años de edad, estaba en una expedición con un compañero llamado Reen Wassin. Habían estado en la región por algún tiempo, documentando las vidas de los Asmat, personas, una tribu conocida por sus elaboradas tallas de madera y su cultura guerrera. Pero durante un viaje rutinario en canoa, algo salió terriblemente mal. El 19 de noviembre, Michael y René partieron en una canoa por el río Mambéramo para visitar otra tribu, los Mogoy, a unas 60 millas de distancia. Viajaban por las turbias aguas del río cuando ocurrió un desastre.
La canoa se volcó y los dos hombres fueron arrojados al agua. René logró nadar hasta la orilla, pero Michael, según el relato de René, siguió luchando en el agua antes de ser arrastrado por la corriente. René afirmó más tarde que Michael intentó nadar hacia la orilla, pero no pudo lograrlo. Al caer la noche, y al no haber escuchado nada de Michael, René regresó a su campamento base y alertó a sus guías. Increíblemente, a pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda por parte de las autoridades holandesas y otros grupos, Michael Rockefeller nunca fue encontrado. Bison Dale. A mediados de los años 90, Dale fue un jugador destacado que jugaba para equipos como los Orlando Magic, Chicago Bulls, Detroit Pistons y los Denver Nuggets. Pero a pesar de su éxito en la cancha, Bison tenía una personalidad compleja y libre. Y luego, en 2002, Bison Dale desapareció así de repente. Desaparecido del ojo público, desaparecido de la NBA, desaparecido del mundo. No es que simplemente se estuviera alejando hacia el ocaso para retirarse del baloncesto. La historia de la desaparición de Bison Dale comienza en el verano de 2002. Dale, junto con su novia, Serena Carlin, y su hermano mayor, Miles DeBoard, decidieron zarpar en un yate llamado Hakuna Matata. Para Bison, era la manera perfecta de escapar de las exigencias de su vida como atleta profesional. Pero lo que se suponía iba a ser un viaje relajante se convirtió en una pesadilla. Bison y sus compañeros viajaban a bordo del yate cuando, a finales de julio, algo salió mal. El barco estaba atracado en el puerto tahitiano de Papeete, pero cuando llegaron las autoridades, no encontraron rastro de Bison, Serena o Miles. En cambio, solo encontraron a Miles, quien afirmó que algo había salido mal mientras estaban en el mar y que tanto Bison como Serena estaban muertos. Según Miles, se había desencadenado una serie de eventos desafortunados. Dijo a las autoridades que Serena había muerto por una sobredosis en el barco y que Bison se había vuelto violento, lo que resultó en una confrontación que llevó a la muerte de Bison. Después de las muertes, Miles afirmó que se vio obligado a deshacerse de los cuerpos en el océano, la colonia perdida de Roanoke. En 1590, cuando John White, el gobernador de la colonia de Roanoke, finalmente regresó de Inglaterra después de un largo retraso, encontró el asentamiento completamente desierto. Las casas estaban abandonadas, los cultivos habían desaparecido, y no había signos de lucha o violencia. La única pista dejada atrás fue la palabra Croatoan, grabada en un poste del fuerte. White se sintió inicialmente aliviado, pensando que los colonos podrían haberse trasladado a la isla Croatoan, donde vivía una tribu de nativos americanos. Pero su búsqueda de los colonos allí resultó infructuosa. No pudo encontrar ningún rastro de los colonos desaparecidos, ni cuerpos, ni signos de habitación, ni más pistas. Era como si toda la población hubiera desaparecido en el aire. Lo que hacía esto aún más extraño era que cuando White se fue, había acordado con los colonos una señal. Si se habían mudado, se suponía que debían tallar una cruz en algún lugar para indicar que lo habían hecho pacíficamente. La falta de una cruz, combinada con la palabra misteriosa Croatoan, dejó a White con aún más preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba y dónde estaban los colonos? Lars Mittank. La desaparición de Lars Mittank en 2014 es uno de los casos más inquietantes de la memoria reciente. El alemán de 28 años había estado de vacaciones en Bulgaria con amigos cuando las cosas tomaron un giro inquietante. Después de una discusión con sus amigos y un extraño altercado en una clínica local, Lars comenzó a actuar de manera cada vez más errática. Había ido al médico por una infección de oído y le recetaron antibióticos, pero algo provocó un cambio en él. Empezó a mostrar paranoia, diciéndole a sus amigos que sentía que alguien lo estaba persiguiendo. El día de su desaparición, Lars estaba en el aeropuerto de Varna. Las imágenes de vigilancia lo muestran actuando inusualmente paranoico, mirando sobre su hombro, caminando de un lado a otro y luego, de repente, saliendo corriendo de la terminal. Corrió hacia el bosque circundante, donde desapareció sin dejar rastro. A pesar de búsquedas exhaustivas, no ha habido ningún indicio de él. Algunas teorías sugieren que estaba sufriendo una reacción a los antibióticos o que tuvo un colapso mental. Otros especulan que estaba involucrado en algo más siniestro, como un secuestro forzado. Su caso sigue sin resolverse, y el comportamiento extraño de Lars Mittank, antes de desaparecer, continúa fascinando y causando misterio. ¿Qué le ocurrió? Es un misterio que no se ha resuelto y puede que nunca se resuelva. Jim Sullivan. La desaparición de Jim Sullivan en 1975 es uno de los misterios más desconcertantes en el mundo de la música. Sullivan era un músico talentoso que había lanzado un álbum bien recibido, UFO, que combinaba folk y rock, pero su repentina desaparición en marzo de 1975 dejó a la gente atónita. Sullivan había estado viajando por todo el país, con el objetivo de hacerse un hueco en la escena musical de Los Ángeles. Le dijo a su familia que iba a encontrarse con un contacto en la ciudad, pero
Pero después de que su coche fue encontrado abandonado en el desierto de Nuevo México, las cosas tomaron un giro extraño. El coche fue descubierto con las llaves en el encendido y su guitarra todavía dentro. Lo que realmente levantó sospechas fue el hecho de que el vehículo estaba estacionado en un camino remoto sin señales de lucha. En los días previos a su desaparición, se informó que Sullivan había mencionado experiencias extrañas, incluida una visión de un ovni en el desierto. Algunas personas creen que podría haber sido víctima de un crimen, posiblemente relacionado con su carrera musical o problemas personales. Otros especulan que estaba mentalmente inestable y se adentró en el desierto, sucumbiendo a las duras condiciones. A pesar de búsquedas exhaustivas, nunca se encontró a Sullivan, y el misterio que rodea su desaparición sigue sin resolverse. Connie Converse. La desaparición de Connie Converse en 1974 es un misterio inquietante que ha intrigado tanto a los fanáticos de la música como a los entusiastas del crimen real. Connie era una cantautora en las décadas de 1950 y 60, a menudo comparada con Bob Dylan por sus letras introspectivas y poéticas. Sin embargo, a pesar de su talento, nunca alcanzó la fama que merecía, y para principios de los años 70, su carrera musical había terminado efectivamente. En agosto de 1974, Connie dejó una carta para su familia diciéndoles que se iba sin dejar rastro para empezar de nuevo y que no quería ser encontrada. Empacó sus pertenencias y se alejó conduciendo desde su casa en Nueva Jersey. Nadie la volvió a ver. Su coche fue encontrado más tarde abandonado, pero a Connie nunca se le localizó. No había señales de juego sucio o de una lucha, lo que llevó a algunos a creer que simplemente desapareció para escapar de su vida y comenzar de nuevo, quizás incluso cortando intencionalmente los lazos con el mundo. Otros sugieren que pudo haber sufrido de depresión u otros problemas de salud mental que contribuyeron a su decisión de desaparecer. Hasta el día de hoy, no ha habido una explicación concreta para la desaparición de Connie Converse, y su música sigue siendo inquietantemente poco apreciada. Harold Holt. La desaparición de Harold Holt en 1967 es uno de los misterios más desconcertantes de Australia. Holt era el primer ministro de Australia en ese momento, una figura carismática e influyente que había estado en el cargo desde 1966. Su repentina desaparición mientras nadaba en el océano cerca de Cheviot Beach, Victoria, ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones. El 17 de diciembre de 1967, Holt fue a nadar en el mar a pesar de las advertencias sobre las condiciones adversas. Sus compañeros, incluido su secretario privado, lo esperaban en la orilla, pero Holt nunca regresó. Se encontraron sus ropas y pertenencias en la playa, y se inició una búsqueda de inmediato, involucrando al ejército y la guardia costera. A pesar de un esfuerzo masivo, nunca se encontró rastro del cuerpo de Holt. Han surgido varias teorías para explicar lo que ocurrió. La más plausible es que Holt, un nadador fuerte, fue atrapado por una corriente de resaca y se ahogó. Su cuerpo fue arrastrado al mar. Sin embargo, han surgido otras teorías a lo largo de los años. Algunos creen que Holt fue víctima de un asesinato político, mientras que otros especulan que pudo haber fingido su muerte para escapar de la vida pública. Bobby Dunbar. El caso de Bobby Dunbar es uno de los secuestros infantiles más escalofriantes en la historia de Estados Unidos, pero también es un misterio con un giro que plantea más preguntas que respuestas. Bobby Dunbar era un niño de 4 años de Luisiana, que desapareció en 1912 durante unas vacaciones familiares. Sus padres, Percy y Leila Dunbar, estaban de vacaciones cerca del lago Swayze cuando Bobby desapareció sin dejar rastro. A pesar de una búsqueda extensa, el pequeño no fue encontrado. 8 meses después, un hombre llamado William Walters fue arrestado en Mississippi después de que lo encontraran con un niño que coincidía con la descripción de Bobby. Walters afirmó que el niño era un niño que había acogido tras encontrarlo abandonado en el bosque. Pero cuando trajeron a los padres de Bobby para identificar al niño, lo reconocieron inmediatamente como su hijo, y fue devuelto a ellos. Sin embargo, algunos años después, empezaron a surgir dudas sobre la verdadera identidad de Bobby. Una mujer llamada Julia Anderson se presentó, afirmando que el niño que los Dunbar habían llevado a casa era en realidad su propio hijo, Charles, que había sido secuestrado de ella. Hubo una larga batalla legal, pero finalmente los Dunbar obtuvieron la custodia del niño que creían que era Bobby. Ambrose Bierce. Bierce fue un escritor, periodista y satirista prominente, conocido por su agudo ingenio y su comentario mordaz. Fue famoso por obras como El Diccionario del Diablo y Un suceso en el Puente del Búho, así como por su cobertura de la Guerra Civil Americana. Sin embargo, en sus últimos años, Bierce se volvió cada vez más desilusionado con la vida y el mundo a su alrededor. En 1913, a la edad de 71 años, Bierce decidió viajar a México para presenciar de primera mano la Revolución Mexicana, con la esperanza de escribir sobre el conflicto. Dejó su hogar en Washington, Distrito de Columbia, y se dirigió a la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. La última carta de Bierce
Escribió a sus amigos en los Estados Unidos, estaba lleno de comentarios crípticos y en él mencionaba que se dirigía al frente de la revolución. Después de eso, nunca se supo más de Bearse. Se han propuesto varias teorías para explicar su desaparición. Algunos creen que murió en México, ya sea en combate o debido a las duras condiciones de la revolución. Otros piensan que pudo haber desaparecido intencionalmente, buscando terminar su vida de una manera que fuera consistente con su visión cínica de la existencia. Otra teoría sugiere que Bearse fue capturado por rebeldes o soldados mexicanos, y su destino sigue siendo un misterio trágico. Sean Flynn. El hijo de la leyenda de Hollywood Errol Flynn, Sean fue un talentoso periodista y fotoperiodista que se hizo conocido por su trabajo cubriendo la guerra de Vietnam durante las décadas de 1960 y 1970. Se sentía atraído por las zonas de guerra no solo como reportero, sino como alguien que sentía una profunda conexión con las historias que se desarrollaban allí. En abril de 1970, mientras cubría la guerra en Camboya, Sean Flynn, junto con su colega, el fotógrafo Dana Stone, fue capturado por los Jemeres Rojos, soldados. Habían estado viajando en motocicletas cuando fueron detenidos por un grupo de soldados armados. Las últimas fotografías conocidas en un informe indicaban que estaban vivos cuando fueron tomadas, pero nunca se les volvió a ver. Las circunstancias que rodean su desaparición siguen siendo inciertas. Aunque ha habido varios informes y rumores a lo largo de los años, no ha surgido ninguna evidencia concreta sobre su destino. Algunos creen que fueron asesinados poco después de ser capturados, mientras que otros especulan que fueron retenidos en cautiverio durante años, posiblemente incluso viviendo bajo diferentes identidades. Azaria Chamberlain. El caso de Azaria Chamberlain es una de las desapariciones más infames y trágicas en la historia de Australia. En agosto de 1980, Azaria Chamberlain, una bebé de 9 semanas, estaba acampando con sus padres, Lindy y Michael Chamberlain, en Uluru, en el interior de Australia. La familia había instalado el campamento en el Parque Nacional, un destino turístico popular, cuando ocurrió un incidente que cambiaría sus vidas para siempre. Lindy Chamberlain afirmó que mientras estaba dentro de la tienda preparando la cena, escuchó un ruido y salió para descubrir que su bebé había sido llevada por un dingo, un perro salvaje nativo de la región. La historia de Lindy y Michael inicialmente fue recibida con simpatía, pero con el tiempo comenzaron a surgir dudas sobre la versión de Lindy. La policía, impulsada por las crecientes sospechas, investigó el caso a fondo, concluyendo finalmente que Lindy había asesinado a su hija. Argumentaron que la historia del dingo era una tapadera, y que Lindy había fingido la muerte de Azaria para ocultar sus propias acciones. En 1982, Lindy Chamberlain fue condenada por el asesinato de Azaria y sentenciada a cadena perpetua. Sin embargo, una serie de inconsistencias en el caso provocó protestas públicas, y a lo largo de los años, la investigación fue reabierto. En 1987, surgieron nuevas pruebas, en particular un descubrimiento crucial que respaldaba la teoría original de que un dingo podría haber llevado a Azaria. Esto llevó a la eventual liberación de Lindy de la prisión, y en 1992, el Tribunal Superior de Australia anuló su condena, reconociendo que había habido un error judicial. Si te gustaría más videos como este, no olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte.